Amigos de Red Ecuador, sean bienvenidos a un nuevo programa de República S. Hoy programa especial, tenemos nuestro segundo invitado, candidato presidencial, el señor Jimmy Jairala. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, muy a gusto en este programa. Directo a una de las problemáticas que es el día a día en esta temporada, en estos meses, que es la crisis energética, un problema que no se ha sabido resolver oportunamente y que ha causado un poco de problemas a la ciudadanía, ya sea con emprendimientos o sus actividades diarias. ¿Cómo podría Jimmy Jairala, de llegar a Carondelet, resolver este problema? Lo primero que hay que hacer es tener claro que se ha manejado irresponsablemente esta crisis, que durante los últimos 7, 8 años no ha habido inversión en el sector energético y que si en este gobierno se hubiera atendido lo que el Ministerio de Energía advirtió desde febrero, es decir, empezar los apagones de 2 horas diarias para no vaciar las reservas hídricas, no estaríamos padeciendo lo que padecemos hoy. Es necesario, aunque sea muy rápidamente, tener claro que esta crisis tiene responsables. Ahora bien, lo que se puede hacer de hoy en más, yo me he propuesto en mi campaña no decir lo que la gente quiere oír. La gente querrá oír que yo, como un mago, les diga que la fórmula es esta, y realmente en este rato no existe, porque lo único que nos libra de los apagones es que llueva torrencialmente 3 semanas para que se vuelvan a activar las hidroeléctricas. Y eso es un poco difícil porque estamos viendo en estiaje. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cosas muy puntuales como, por ejemplo, seguir contratando termoeléctricas, seguir contratando energía térmica, o sea, energía en tierra, porque no hay otra fórmula para reemplazar los 1.300 megavatios de déficit. Activar el campo Amistad. El campo Amistad está a punto de ser licitado y nos va a entregar energía propia de Ecuador a razón de 8 centavos de dólar el kilovatio hora, que es mucho más barato incluso que la barcaza turca, que me parece que cuesta 17 centavos. Y realmente de eso en adelante hacer lo que hoy anunció el gobierno nacional, y son 7 u 8 proyectos hidroeléctricos y de energía alternativa que ya estaban los contratos firmados desde el gobierno anterior e incluso otros desde el gobierno de Moreno. Pero esa es la gran pena que da el país, porque vemos cómo los presidentes que se suceden no recogen lo bueno que dejó su antecesor, simplemente borran y van de nuevo. Y por eso es que recién ahora, casi un año después, aparece que sí, tenemos 8 proyectos listos para inyectar 750 megavatios de energía al sistema nacional interconectado. Hay cosas que hacer, pero lo más rápido para salir de este estiaje es seguir contratando energía térmica y ahorrando, que no queda más remedio, y por supuesto esperando que este estiaje no se prolongue tanto, ¿no? Pero según el presidente Daniel Noboa, en tiempo de campaña, él aseguró que en 9 meses, que no era un problema de generación, que era un problema de transmisión y que en 9 meses él ya tenía resuelto. Han pasado aproximadamente 10 y estamos peor. Esa es la diferencia cuando uno ha estado en la función pública y sabe lo que hay que hacer. Le digo que en el caso mío yo soy el único de la papeleta que electo por votación popular ha estado 2 veces en la función pública como prefecto. Y lo que le dicen desde afuera sus asesores que no tienen ninguna experiencia en la función pública. Desde afuera es fácil construir castillos en el aire. A nosotros nos pintaron realmente eso, pajaritos en el aire, cuando resulta que estando con los zapatos de presidente, ya uno se da cuenta de lo difícil que es este manejo. ¿Qué es lo que ha pasado? Se hizo lo que yo llamo, desde febrero de este año, populismo energético, porque a nadie le habría caído bien pues que en febrero le digan, bueno, comenzamos 2 horas de apagones, pero eso habría significado que hoy a lo mejor no tengamos 10 o 12 horas, sino 2 horas de apagones, aún con el estiaje, pero no se hicieron las cosas bien. Menciona el tema de las energías alternativas. ¿Tiene, aparte de la térmica, tiene alguna otra opción? Pues las energías alternativas son la solar, que es importante, aunque no es barata, pero es importantísima, la energía eólica, la energía de los volcanes también. Ya hay un consorcio japonés que está interesado en invertir, se llama energía geotérmica. Hay varias alternativas, el gas del campo Amistad también. Pero están contempladas dentro de su plan de gobierno en caso de llegar. A ver, yo lo que voy a hacer es, si este gobierno
ha dejado caminando algunos proyectos, si están bien orientados, bien financiados, debidamente respaldados, sin signos de ninguna irregularidad, yo voy a continuarlos. Aquí no podemos seguir pensando con ese egoísmo y ese anti que es el que ha caracterizado, mejor dicho, y esas polarizaciones que han caracterizado el Ecuador. Yo soy un candidato anti-polarización, anti-odio, anti-venganza, porque la gente está sencillamente harta. Al ciudadano le interesa que le solucionen sus problemas, no importa si la solución vino de la derecha o de la izquierda o de donde sea. Tenemos que pensar ya en función del ciudadano, no en función solamente ideológica, que es lo que yo siempre he sostenido. Algo que también está afectando a la ciudadanía, y no solamente es de ahora, sino desde meses, incluso años, es el tema de la inseguridad. ¿Cómo se podría reducir este tema de los porcentajes de la inseguridad? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene esta inseguridad? Bueno, la inseguridad acá data desde el año 2001, por lo menos cuando ya hubo mafias internacionales que empezaron a operar, pero no lo hacían en los niveles de hoy, ¿no? El gran problema que tenemos todavía son los controles muy débiles, muy laxos, por ejemplo, en los puertos y aeropuertos, sobre todo en los puertos. Esta es una ciudad portuaria que tiene varios puertos y las ciudades portuarias son las que están más gravemente afectadas por el narcotráfico. A esto hay que agregarle que no solamente la falta de controles, sino que ahora las calles están pobladas de microtraficantes porque antes el narcotraficante recibía mercadería y pagaba en dinero. Ahora es más complejo. Ahora pagan con droga. Entonces, las bandas tienen que organizar su ejército de pequeños vendedores que son los microtraficantes que han poblado las calles del país, sobre todo en ciudades como Guayaquil, algunas de Los Ríos, de Manabí, de Pichincha, de El Oro, justamente en la mayoría de los casos, donde hay ciudades portuarias. Y la reducción en el tema de inseguridad de cotidiano, los robos, los secuestros express. Todo tiene que ver porque si estamos en un país donde los negocios están cerrando, donde se está despidiendo gente, donde los emprendimientos duran 6 meses porque pagan intereses del 18%, naturalmente que todo eso confluye. Entonces la gente prefiere, por ejemplo, hay jóvenes que hoy no están estudiando porque prefieren cobrar $500 que les pague una banda para ser campaneros, estar en la esquina de su casa, avisando cuando llega la policía. Cobra $500 y con eso come él y su familia. Incluso su familia se convierte en un poco, parte del problema, porque en lugar de, sí, es la palabra fea, pero lo es, porque en este caso la ley debería contemplar, por ejemplo, un componente que no lo hay hoy día. Incluso los padres de familia debemos ser corresponsables, aunque sea civilmente, de lo que hacen nuestros hijos menores de edad, para ver si así les ponemos un poco más de cuidado. Nosotros vamos a tener aquí en nuestro equipo a un experto internacional que es Daniel Adler, que es muy reconocido en el mundo, y él es el que nos ha preparado ya un macro plan que por supuesto no solamente implica la mano dura, tiene que estar involucrada la comunidad, porque si la comunidad no participa, si la comunidad no recupera los espacios públicos, resulta que va a seguir siendo espectadora del problema y la lucha se va a circunscribir solamente a la persecución, que no está mal, a la captura o de pronto a dar de baja a los delincuentes, a los narcotraficantes o microtraficantes. Tiene que estar involucrada la sociedad, que no lo está. Menciona el problema del narcotráfico y la débil seguridad que tienen los puertos y los aeropuertos. ¿De qué manera lo va a resolver? Bueno, con más seguridad, no solamente puertos y aeropuertos. Es decir, todavía hay puertos donde no tienen tecnología de punta para detectar la presencia de contenedores contaminados. Todavía tenemos casos como, por ejemplo, en la frontera norte con Colombia, donde hay 120 pasos irregulares y con Perú 180 pasos irregulares. ¿Cómo controla usted semejante cantidad de pasos irregulares? Hay dos soluciones. O militariza las fronteras, por ejemplo, en este caso, o militariza los puertos que ya medianamente están, o para el caso de los combustibles, para darle un ejemplo puntual,
o revisa la necesidad de que los combustibles que se contrabandean tengan precios sin subsidio y compensar a quienes se vean afectados con parte de lo que se ahorra el Estado con la fuga de combustibles. Se calcula que cada año se fugan 4.000 millones de dólares. Si usted sitúa 2.000 millones de dólares para las personas afectadas, que no son los grandes industriales porque no tienen diésel subsidiado, sino choferes, emprendedores, dueños de locales, etcétera. De esa forma, usted puede conseguir, agricultores, usted puede conseguir que no afecte, por ejemplo, un sinceramiento de determinados precios de combustibles. Porque el negocio es muy grande, el negocio es gigantesco, muy difícil de controlar. La inseguridad no es una de las únicas cosas que están matando a los ecuatorianos, sino también el tema de la falta de medicinas, recursos, insumos médicos. En general, la inversión pública en el sector médico. Más que en el sector médico, yo le diría a usted que la falta de inversión es a nivel general, porque en este momento, si usted revisa el presupuesto del Estado, usted den cuenta que apenas el 31% ha sido ejecutado. ¿Qué quiere decir? Que estamos ya a 10 meses de gobierno, falta todavía el 70% de ejecución. Y no siempre es por falta de eficiencia de los ministros. A veces es que no hay la plata. O sea, usted puede tener el presupuesto, pero mientras no tenga las partidas, que es el Ministerio de Economía el que le dice, a ver, aquí está la plata, que respalda este papel. Mientras no tenga eso, el ministro X o el subsecretario X no puede ejecutar, pues. Entonces, y eso es grave para la economía, porque si el Estado no inyecta plata a la economía, solamente se está contando con lo que hace la empresa privada, que es bastante, pero el Estado tiene que inyectar dinero. ¿Cómo se hace? Hay que reperfilar la deuda. Reperfilar la deuda es renegociarla y ojalá renegociarla de nuevo y ojalá llegar a lo que nosotros ya definimos como una moratoria. Decir moratoria no es no te voy a pagar, es decir, dame 3 años, 4 años de respiro, no te voy a pagar intereses y capital, pero al 4.º año reanudamos los pagos, para que en esos 4 años o 3 años de moratoria la economía se comience a recuperar con inversión pública. ¿Cómo se va a invertir? Se va a invertir porque ya no vamos a gastar 2.000 o 3.000 millones de dólares al año en honrar la deuda, solamente los intereses de la deuda. ¿Me explico? Porque ahora solamente estamos al día con el pago de la deuda y tenemos 9.000 millones de dólares en reservas internacionales. Mientras tanto, la gente se muere de hambre, teóricamente, ¿no? La gente se muere de hambre, los negocios cierran, los emprendimientos, como le dije hace un momento, duran 6 meses. Es imposible, la economía no tiene visos de recuperación si no hacemos algo así. Cuando nosotros ganemos la segunda vuelta, nuestro equipo económico, antes de la posesión, va a viajar a los organismos internacionales a reunirse para buscar la fórmula o de reperfilar la deuda, renegociarla bien o, en algunos casos, de obtener ojalá una moratoria. Una vez reperfilada esta deuda, ¿cuál va a ser su plan para poder, regresando al tema de la salud pública, abastecer los hospitales, el tema de las diálisis, que la gente se muere? Justamente eso, pagar. El gran problema son los pasivos que tiene el Estado. La gente se muere porque le deben, me parece que son 90, 100, 120 millones a las dializadoras, les deben a los prestadores de servicios médicos casi 1.500 millones de dólares. Lo que hay que hacer es pagar. Y esa plata es la que va a mover la economía. Por eso yo digo que hace falta la inversión del Estado. Esa es la inversión del Estado. Primero póngase al día con los constructores, que hay cientos de constructores que todavía usted los ve en el Ministerio de Finanzas haciendo plantones para que les paguen. Y la economía no se mueve porque yo soy contrario a quienes apuestan solo a un Estado más chiquito. El Estado tiene que tener el tamaño adecuado, pero generar riqueza. Y la riqueza se genera inyectando plata en la economía, no solamente en la empresa privada, que de paso se ha dicho, ahora está invirtiendo mucho menos. Y sobre el asunto de la educación pública, ¿existirá un plan de becas, universidades que vengan? Yo estoy de acuerdo con varias cosas, aunque no es la educación, déjenme, antes de que me olvide, estoy de acuerdo con que la banca internacional entre al Ecuador para que bajen las tasas de interés. Estoy de acuerdo con fortalecer la educación pública, por ejemplo, en el campo, donde hay tantas escuelas
con pisos de tierra todavía, sin conectividad. Lo que tiene que hacer el gobierno, si bien la competencia es exclusiva del gobierno de la educación, es mediante convenios, trabajar con los GATS, con los alcaldes, con los prefectos, para que con la contraparte de alcaldes y prefectos se puedan mejorar las condiciones de los establecimientos escolares, la conectividad, incluso las colaciones escolares, para que haya un aporte con recursos, por supuesto, que tiene que ayudar el Estado, porque nadie como los alcaldes y los prefectos está cerca de la gente, nadie de la gente del campo. En el campo, usted puede creer que el Ecuador produce, por ejemplo, arroz a duras penas para que no haya desabastecimiento. Y Uruguay está exportando arroz. Un país de este tamaño está exportando arroz. ¿Por qué? No solamente porque se encarecen siempre los insumos para mejorar la tierra y la producción, también porque aquí la semilla certificada no llega al mediano y pequeño agricultor. La semilla certificada, que es la que permite multiplicar la producción, la pueden comprar por sus costos solamente los grandes productores que tienen 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, que pueden pagarla, y por eso su producción es el doble o el triple de la que logra un pequeño o un mediano productor. Hay que trabajar en un plan nacional para que la semilla certificada llegue a las manos, y es así subsidiada, llegue a las manos de los pequeños y medianos agricultores. ¿Sabe usted cuánta mano de obra genera el campo? 3 millones de personas trabajan en el campo. ¿Y por qué nadie realmente se ha puesto a enfocarse en esto y generar hasta plazas de empleo? Porque resulta que del campo nos acordamos ni siquiera en las elecciones. Del campo nos acordamos cuando hay algún paro, cuando cierran alguna carretera. Pero el problema está en que en la comercialización el campesino está solo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Agricultura hace un acompañamiento hasta que el pequeño productor vende su producto, pero de ahí en adelante los precios no los pone el pequeño productor. Aquí no hay, mire, aquí se desmanteló la UNA. La UNA era la cadena de silos que tenía el Estado. Tenemos que regresar a la UNA para que otra vez los campesinos puedan tener sus reservas y puedan los medianos y pequeños agricultores intervenir en la fijación de precios para no ser víctimas de los abusos que terminan siempre en la importación de insumos. A ver, aquí ha habido hasta importaciones de arroz o de maíz o de lo que sea de afuera, porque desgraciadamente no tiene las herramientas para poder defenderse. Hay que pensar en los agricultores. Volviendo al tema de la educación pública, el tema de universidades, abrirán más universidades porque hay demasiadas personas que quieren estudiar a comparación de los cupos disponibles en las universidades. A ver, no solamente amplificar este tema de los cupos, sino también trabajar mucho en los colegios técnicos, en los institutos técnicos tecnológicos y agropecuarios, porque son carreras cortas y hoy en día ya hay muchas carreras que aquí todavía ni siquiera están en el pensum académico y que ya la inteligencia artificial está dominando al mundo, pero aquí todavía estamos dando los primeros pasos. Pero tengo entendido que, por ejemplo, ciertos títulos de los tecnológicos a nivel internacional no le toman mucha importancia a comparación de una universidad. No, lo que pasa es que, a ver, si estas personas van a trabajar en los institutos tecnológicos, tienen que ser con títulos reconocidos por Cenecit. La idea tampoco es que se formen aquí y haya fuga de cerebros, es que se queden trabajando aquí y haya plazas de trabajo aquí. En eso es que hay que preocuparse. Pero mire, yo lo que le estoy diciendo todo son cosas posibles. Yo me propuse en el momento en que acepté ser candidato a la presidencia no decir lo que la gente quiere oír. Los consultores suelen decirle eso. Tú tienes que decir esto, esto y esto. ¿Qué es lo que la gente quiere oír? No. Lo que se puede hacer, lo que se debe hacer, eso es lo que yo voy a decir. Yo no voy, por ejemplo, si yo le decía a usted que había una fórmula mágica para terminar con los apagones, yo le iba a mentir. Y yo no quiero hacer eso. Quiero por lo menos transparentar la política de esa manera, ¿no? Y terminar con los odios, las venganzas, las revanchas y las polarizaciones que ya nos han hecho suficiente daño. Esto de erradicar el discurso de odio es algo que normalmente se escucha en tiempo de campaña electoral, pero que cuando llegan al poder ocurre todo lo contrario. Ni tanto, mire, es una interesante pregunta, pero también a veces hay candidatos que empiezan a trabajar con ese discurso y en la mitad de la campaña oiga, todavía no empezamos la campaña y ya hay
temas personales de candidatos trenzados uno contra uno. Pero eso hay que hacerlo no solo en la campaña, sino después de la campaña. Por eso yo digo que si al momento de formar mi gabinete encuentro que hay gente con pensamiento de izquierda que puede servirme, por ejemplo, para el ministerio, voy a inventarme, para el Ministerio de Inclusión Social, o gente con pensamiento de derecha para el Ministerio de la Producción, no importa que no sean de mi partido. O sea, el más grande error que cometería yo es gobernar con mis amigos, porque mis amigos son eso, mis amigos. Y yo ya he pasado 10 años con suficientes experiencias como para tener claro que uno tiene que gobernar con los mejores. En las redes sociales lo tachan a Jimmy Jairala de un poquito de bailarín, ¿no? Porque ha estado con la Izquierda Democrática, luego estuvo apoyando un poco el correísmo y ahora con su propio proyecto. Claro, ahora, mire, esas personas no tienen la suficiente inteligencia emocional para darse cuenta que yo no es que he estado en 5 partidos, es mi partido o nuestro partido. El Partido Centro Democrático decide con quién está. Y al ser un movimiento de centro, perfectamente puede acercarse al centro, a la derecha o a la izquierda. Sería distinto que yo me haya afiliado a 5 partidos. Ahí yo le doy la razón a las personas que comentan eso. Pero mire, las redes sociales son útiles en cierto momento, pero yo un poco más fijo mi atención en redes como Instagram, como Facebook, etcétera, mucho más que Twitter. Twitter realmente es una red muy maliciosa, que igual hay que estar atentos, hay que tener presencia, pero esas son críticas generalmente de los tuiteros, de los cuales el 50% son cuentas falsas. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado en cómo maneja la crítica, ¿no? Yo soy muy tolerante, por supuesto, pero siempre tengo esta explicación. Yo no estoy afiliado a 5 partidos. Mi partido se llama Centro Democrático. Quisiera saber su opinión sobre la frase, el nuevo Ecuador. ¿Lo ve como una realidad? A ver, yo he dicho cuando estaba haciendo periodismo en mi programa del cual me retiré en el momento de ser inscrito, que esto de seguir hablando, estas son las cosas que dañan al país, de la vieja política. Y la vieja política, o sea, hablas de la vieja política y haces las mismas cosas de las críticas. No se acuerda la gente, ¿eh? Mucha gente ha perdido de vista que cuando inició el gobierno se aliaron los socialcristianos, la Revolución Ciudadana y ADN, o ya nos olvidamos de eso. Entonces, este juego de palabras de la vieja política y el nuevo Ecuador, realmente los hechos han demostrado que no es lo que funciona. Entonces, yo no creo que, yo no quiero que mi gobierno se caracterice por algún eslogan, sino por ser un gobierno pragmático, que no me le pongan un sello, que es un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda. El pragmatismo significa que hay que darle al ciudadano lo que necesita y lo que sea posible darle, y para eso crear el escenario adecuado, como le he dicho, por ejemplo, con renegociar la deuda, etcétera, ¿no? Pero ya mucho se le ha mentido a la gente. No se le puede seguir mintiendo. Le voy a hacer 2 preguntas que le haré a los otros candidatos que vengan también a República EC. La primera, no quiero que me diga por quién hay que votar, pero por quién no hay que votar. Mire, esa es otra cosa que sería demagógica, porque todos los candidatos, bien o mal, tienen sus méritos. Yo no le voy a decir por quién. No estoy diciendo un nombre, ¿no? Sino me refiero a un perfil, características de un candidato por el que la ciudadanía no debería votar. Candidatos que destilen odio, que solo hablen de revanchas o de venganzas o de cobrarse viejas deudas, etcétera, etcétera. Por esos candidatos no hay que votar. Hay que votar por candidatos que hablen de la gran conciliación nacional. Usted sabe lo que pasó después de, en el post-franquismo en España. Se firmó el Pacto de la Moncloa. Ahí todos los partidos, todos los sindicatos firmaron un acuerdo y nació la Nueva España. Es decir, no voy a hablar de Nuevo Ecuador porque eso ya está suficientemente hablado. Pero hay que empezar a trabajar pensando en que sí es posible una realidad diferente. Hay que hacer ese gran pacto nacional, pero cuando lleguemos, ahora es difícil, cuando lleguemos, por eso le decía yo, que si tenemos que hacer un gabinete con una mixtura de diferentes tendencias, hay que hacerlo, hay que poner a los que funcionen en el ministerio que corresponde.
La otra pregunta sería, Jimmy Jairala, ¿qué resalta o qué caracteriza, qué lo eleva más en valores positivos, ¿no? En características positivas sobre los demás candidatos, tantos que hay? Dos cosas, solamente para decir dos porque en eso siempre he sido muy modesto. La una, soy el único candidato con experiencia en la función pública, en una función por la que la gente votó por mí. Yo fui 10 años prefecto provincial, hice obra que está regada en la provincia del Guayas, largo sería enumerarlo, pero yo sí tengo experiencia en la administración pública. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo considero que siendo un hombre de diálogo y con un alto nivel de tolerancia, eso le sirve en este momento al país. En este momento el país necesita unidad. Ya no necesita ni tanto diagnóstico, ni tanta amenaza, ni persecución. Necesitamos unirnos como nunca antes. Necesitamos unirnos. Así que alrededor de eso estarían las fortalezas mías como persona, ¿no? Ya para finalizar esta entrevista, ¿algún mensaje que le tenga a todas las personas que nos están viendo aquí en República S? Que tampoco es el momento de seguir pensando en que tiene que venir alguien nuevo. Ya el tiempo nos ha demostrado y la experiencia nos ha demostrado que todos los nuevos no dieron la talla para gobernar este país. Más bien, yo considero que en este momento hay que hacer una mezcla de la experiencia y el ánimo de encontrar salidas por la vía de los diálogos y de los consensos. Esa es la candidatura que representa nuestro movimiento. Y por eso mi mensaje va dirigido a que revisen nuestra hoja de vida y revisen que soy el candidato que puede garantizarle al Ecuador un gobierno de unidad. Listo, amigo Jimmy Jairala, le agradezco mucho por haber asistido aquí a República S y nos vemos en una siguiente entrega.